Ok, a ver, pues me gustaría comenzar preguntándote algo que para la gente que hace ciencias exactas es bien complicado de contestar, pero para la gente de ciencias sociales no es tan complicado. ¿Quién es Cuauhtémoc Modesto? Bueno, pues en este momento, bueno, siempre he sido un ciudadano, pues, de aquí de oriundo de San Luis Potosí, nací en la Huasteca Potosina, en Ciudad Valles, por coyuntura, aunque toda mi infancia la viví en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí. Soy hijo de, con mucho agrado lo digo, mi padre es de ascendencia indígena, náhuatl, mi madre es de ascendencia zapoteca, ella originaria de Oaxaca, se conocieron y bueno, pues fueron a vivir a donde es mi papá en Tamazunchale. De ahí crecimos nuestra primera infancia y hubo oportunidad de mudarnos aquí a la ciudad capital y aquí es donde nos desarrollamos. Mis hermanos, aquí crecimos y aquí nos formamos en las escuelas pues desde la colonia, en la colonia, posteriormente la secundaria también, secundarias cercanas a la zona donde vivimos, y en la preparatoria pues un centro de bachillerato técnico industrial de servicios, ¿no? También ahí en el área de contabilidad, ahí hice mi preparatoria y pues mi inquietud surgió pues en esa coyuntura, estamos hablando del 94 por ahí, aunque ingreso a la universidad en el 97, en la carrera de comercio exterior, pues escuchaba, ¿no? La información que fluía un poco. El 94, un año muy turbulento para nuestro país, sucesos económicos, pero también políticos y temas ahí sociales. Entonces, como que toda esa mezcla, como que había el halo, este tema de la economía, que era una disciplina pues interesante, que podía formarte y que podía permitirte el desarrollo posterior, pero también estaba la coyuntura del Tratado de Libre Comercio justo en el 94. Entonces, cuando nos dan el estudio de las vocaciones o a dónde puedes formarte en nivel superior, pues estaba en el espectro el tema del comercio exterior, ¿no? Era algo muy vigente. Entonces, pues vine aquí a pedir informes a la Facultad de Economía, aquí en nuestra facultad, y bueno, nos dieron un folleto donde venía la explicación del comercio exterior en ese momento. Entonces, la verdad es que para mí me captó de momento, ¿no? Entonces, a partir de ahí mi inquietud se orienta sí al tema de la economía, incluso en algún momento también pasó por mi mente el tema de derecho, ¿no? Como ese espectro, ¿no? Pero la economía era un tema ahí muy recurrente. Pláticas que escuchaba con mi padre es profesor, especialidad en pedagogía, mi madre es maestra normalista y de grupo, entonces bueno, pues había mezcla de comentarios, lo que se escuchaba, ¿no? Entonces como que el tema económico era el común denominador, aunque no afloraba como tal, con detalles, con precisión, bueno, pues estaba en el espectro. Pero bueno, insisto, el tema en el 97, ya pasados 3 años de lo que se vivió en el 94, 95, cuando entra bueno, el tema de la crisis económica del 94, ya vigente el TLCAN, pues bueno, era muy oportuno el tema del comercio exterior. Entonces ahí me inicio. Ok. ¿Por qué decidiste estudiar comercio internacional? Claro, pues bueno, creo que un poco la narrativa ahí lo fui mostrando. Creo que fue el entorno, creo que fue también el entorno social pues de la época, aunque esto suena un poco así como ya lejano, pero de la época estaba muy vigente. Recuerdo que incluso se decía que los tomadores de decisiones en ese momento pues tenían un perfil de economistas. Entonces dije, a mí me interesa ese tema, economía, conocer los números, conocer ¿no? El tema financiero de manera muy general, pero después hallo aquí en la facultad esta carrera de comercio exterior. Dije, esto es, ¿no? Porque un poco en el folleto que nos mostraban era pues que tenía que ver con la economía, una parte de la economía, pero muy especializada, y en ese momento pues lo exterior estaba de moda, ¿no? Imagínate, como muchos de nuestra generación, pues nunca hasta ese momento haber salido más que de tu entorno, ¿no? Aquí de tu colonia, de tu municipio. Bueno, en el caso de nosotros, tratamos de ir cada una vez al año a ver a la familia de mi mamá, allá al Istmo de Tehuantepec. Entonces, bueno, pasamos por la Ciudad de México, veíamos todo
otra dinámica, y pues era lo máximo, ¿no? Escuchábamos por ahí conocidos que salían a Estados Unidos, que viajaban, sus papás traían cosas, entonces pues estaba ese halo, ¿no? Básicamente de otros países, bueno, pues no era, escuchar de Japón pues era así como muy lejano literalmente, Europa también, entonces el tema del exterior también fue un factor ahí que me captó. ¿Hubo algún profesor o alguna experiencia que marcara tu carrera? Bueno, puedo decir que claro que los hubo. Yo puedo referir al el maestro Fernando Ramos Delgadillo, también economista, formado también en el sector público, en este momento entiendo ya retirado. Él me dio clase y recuerdo que la materia de organismos financieros internacionales, ¿no? Pues él nos recomendó un libro que todavía conservo y lo reviso, sobre todo cuando me toca dar alguna clase de macroeconomía, las nuevas finanzas públicas en México. Catherine Mansell Karsten lo recomendó, yo lo adquirí y a partir de ahí me fui interesando. Entonces desde luego fue un factor ahí de referencia, el maestro Fernando Ramos Delgadillo, y desde luego hay otros más, el maestro David Vega, exdirector, como no, venía muy frecuentemente a invitación de la facultad el licenciado ya extinto Manuel Aguilera Gómez, de trayectoria política, pero también de formación economista, de esos economistas que el sector público en los 80 y en los 90, digamos, construyó las instituciones o contribuyó a las nuevas instituciones que se daban. Entonces venía con frecuencia, lo invitaban por lo menos una vez al año. Entonces escucharlo como alumno, creo que alguna vez como alumno nos tocó invitarlo y vino, creo que fue la primera vez que estuvo aquí. Entonces escucharle, me acuerdo que elaboró un libro y nos los compartió, nos regaló, El fin de una era. Lo leí, me ayudó a mí a entender el ciclo de el partido hegemónico, el PRI en su momento, cómo pues, cambió el esquema político y cómo a partir de ello dio vida o permitió el paso a otros estadios, ¿no? La parte de la democracia que se le llama, los actores, cómo funcionaban, y también variables económicas. Hablaba del Tratado de Libre Comercio, hablaba de la necesidad de fortalecer, fíjate que desde ahí ya de fortalecer las estructuras productivas nacionales para que este fenómeno que estaba ya por llegar y ver sus efectos, el Telecán, pues no fuera superfluo, no fuera solamente un espejismo, sino que de verdad tuviera efectos en la estructura productiva, empleos, calidad del empleo, de los salarios, fortalecimiento de las capacidades industriales, ¿no? Lo que en este momento está haciendo China, ¿no? En ese momento ya se identificaban, pero bueno, para mí fue un formador, insisto, y como muchos tantos maestros, ¿no? Que nos formaron, la maestra Blanca Garza, como no, también economista, en su momento daba macro, otros más, el maestro Alonso, estoy pensando también, un extinto profesor del año pasado, ya lo perdimos, el profesor Alfredo Mesa. Él fue economista, pero tuvo una formación como empresarial y también ligado al comercio exterior. De hecho, él asesoraba empresas y esto. Entonces, aunque ya fue una etapa ya tardía de mi formación, ya al finalizar nos dio unas clases. A mí los comentarios que hacía, la verdad es que me imprimió mucha información, y después ya como compañero maestro, pues pude convivir con él y conocer más del ámbito productivo, ¿no? Siempre era su planteamiento vincular mucho con la parte operativa, con la práctica, que es lo que ahorita está enfocándose la facultad, como un activo, ¿no? Conocer las experiencias prácticas y traerlas, ¿no? Lo que la directora recientemente comentó, está impulsando esa vinculación que es importante para, pues, la salida de los futuros egresados, ¿no? ¿Qué perfil crees que debe tener alguien que decide estudiar economía o comercio internacional? Bueno, creo que desde luego un gusto por el conocimiento de la dinámica del país, eso podemos ponerlo como algo, la base, ¿no? El interés por saber cómo funciona el país, su estructura. Recuerdo que en la preparatoria, no sé si todavía se imparte estructura socioeconómica de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, los elementos te dan así como visos, como hilos conductores que después se pueden fortalecer en estructuras más sólidas. Entonces creo que un interés por el conocimiento de lo que pasa en el país.
y después ese interés se puede fortalecer pues con conocimientos, temas cuantitativos, matemática, desde luego, contabilidad, por ejemplo, que a veces está muy como que en otro plano, pero es importante. Ayer justo hablamos en una charla de el método del cargo y del abono, ¿no? que parece exclusivamente de la parte contable, pero por ejemplo en balanza de pagos, pues la verdad que también se utiliza, y quien te formas en esos criterios, se te hace más asequible poder entender esa dinámica. Entonces, el conocimiento, diríamos, el tema financiero, y desde luego el tema del matemático, ¿no? El conocimiento, el pensamiento lógico también. Creo que aunque es algo obvio, pero ayuda mucho el pensamiento lógico. Y bueno, un poco de sensibilidad por lo que pasa en tu entorno. A veces le dicen, no, es que los economistas tienen un perfil muy estructurado, ¿no? La parte cuantitativa, pero creo que también el hecho de estar inmerso en la dinámica social pues te ayuda a conocer los fenómenos, los problemas, qué está pasando con nuestra ciudad, por qué está creciendo allá y por qué no crece aquí, por qué aquí hay mejores servicios y allá no, por qué gente tiene un ingreso pero pues no se alimenta bien, por ejemplo, claro, o tiene situaciones de salud. Entonces esos elementos pues a la hora de tú estar atento pues los puedes conocer en los datos, y pues aquí está pasando algo, y entonces a partir de ahí te surgen iniciativas de cómo atender esas problemáticas. ¿Cuál es la diferencia entre comercio internacional y economía? Bueno, lo que hemos conocido es que el comercio internacional, podemos decir, es una subrama de la economía, agregados, ¿no? Porque el comercio internacional tiene elementos que interpretan su dinámica, la balanza comercial, ¿no? Es un documento, puede ser un documento contable, pero es un documento extenso que el Banco de México lleva a cabo, donde registra en concreto las entradas y salidas de mercancías, lo que llega y lo que sale, ¿no? Entonces te ayuda a explicar esos fenómenos, por qué ha salido más mercancía en este periodo, y por qué, a pesar de que sale más mercancía, por qué dependemos más del exterior. Pues nos ayuda a entender, por ejemplo, que si exportamos, es bueno y aplaudimos con los goles de la selección, pero luego nos entristecemos cuando vemos que esas exportaciones que sale del país, para construirlas tenemos que traer del exterior. Entonces ahí es un fenómeno, decir, a ver, entonces ¿qué está pasando? Entonces no todo lo que enviamos es nuestro, no. Entonces es un fenómeno, es un tema apasionante el comercio exterior, comercio internacional, y máxima cuando ya lo vinculas con los tratados que México tiene, ¿no? 13 tratados con 52 países. Oye, pero ¿por qué no estamos concentrando en solamente 2 países o un solo país? ¿Que no tenemos una playa de por lo menos 12 o 11 tratados más, 50 países más con los cuales tenemos vínculos? Sí, pero aquí hay una dinámica, una inercia. Entonces ahí viene el interés de la investigación, nos lleva a entender la inversión extranjera directa, las reglas del juego. Hoy justo que estamos discutiendo el TEMEC, ¿no? La nueva versión del TEMEC, que dicen, bueno, no se acaba, pero cada año tenemos que hacer revisiones, ¿no? A ver cómo te portaste este año, ¿no? Vamos viendo, revisar, oye, pues dame oportunidad de seguir así los próximos 10 años y luego platicamos, déjame expandirme, crecer, ver, y bueno, justamente de eso se trata este tema del comercio exterior, comercio internacional. Justo esa parte, el hecho de que tengan que revisar cada año el tratado, ¿qué genera? ¿Genera incertidumbre? Pues en principio sí, tú lo dijiste bien, incertidumbre no es malo, cierto, no se acabó, la dinámica sigue. No obstante, el hecho de que cada año te estés orientando a decir, a ver, qué criterios me van a solicitar o qué voy a mostrar, pues de entrada ya implica un retrabajo, estar destinando tiempo a ello. Y en el caso de los inversionistas hay una variable económica que conocemos, que es la inversión fija bruta de capital. Es un indicador que registra cómo las empresas invierten, compran maquinaria, compran equipo, ¿no? Y lo registran. INEGI les hace una encuesta y ahí generan esa información. Entonces, lo que nos ha mostrado la inversión fija bruta de capital es que del año pasado a al mes de mayo, por ejemplo, tuvimos una caída del 2.3%. Tú puedes decir, oye, pues son 2.3, claro, pero ya en un agregado
te dice que ese indicador ha tenido un decrecimiento a lo largo de cierto periodo. Entonces, tratando de contestar tu pregunta, pues si esto ha venido, digamos, en decadencia o disminuyendo, quizás este anuncio pueda ahondar más ese números negativos por la incertidumbre que los tenedores de dinero pues muestren, ¿no? ¿Y puede frenar la inversión? Bueno, justamente es eso. Si tú tienes un recurso y ves que tienes que estarlo, digamos, planeando cada año y no tienes un espectro largo de tiempo, pues vas a pausas, ¿no? Si avanzas pero con mesura, yo creo que la palabra además de incertidumbre es mesura. Y mesura se traduce en cierta disminución, ralentización, dicen me gusta decir a los economistas, ¿no? Ralentización de la economía. O sea, sí avanzas pero en menor velocidad. ¿Qué tanto podría afectar al crecimiento del país? Bueno, tenemos un crecimiento alrededor del 1.3%. El año pasado, el 2025, bueno, lo que va del semestre interanual, es bueno, lo ideal es que estuviéramos creciendo arriba del 3%. Ahora, la pregunta que tú planteas, ¿eso qué genera en la actividad productiva? Pues incertidumbre. Yo no invierto en un nuevo proyecto, en una empresa, no invierto en un nuevo proyecto porque no sé qué vaya a pasar el próximo año. Entonces quizás hago un replanteamiento de mi actual estructura, no contrato al personal que esperaba contratar, entonces no contribuyo en el mercado laboral a crear plazas laborales, ¿no? Hoy en el peor de los casos, me quedo con lo que tengo y cargo un poco ahí los horarios, doy algunos incentivos, pero no envío señales de dinamismo al mercado. Y si esto se hace de manera agregada, pues está un poco estancando la economía. Okay. ¿No? Entonces, eso es el punto. Entonces, incertidumbre, que no se acaba el TEMEC, pero pues yo me espero a construir una fábrica, ¿no? A poner una fábrica donde ya donde tenía la expectativa, pues entonces pauso. Y eso se vuelve un efecto colateral. ¿Y eso realmente lo veremos repercutido en las familias, en la economía personal? Bueno, se ve desde el momento que, por ejemplo, alguien es despedido, por ejemplo, por replanteamientos. Estamos escuchando que Whirlpool, la empresa que hace enseres domésticos en Monterrey, por ejemplo, se va de Apodaca, perdón, en la zona conurbada de Monterrey, del estado de Nuevo León, se va de Apodaca, una empresa que, un consorcio muy grande, pues va a quedar desempleados, ¿no? Entonces, aquellas empresas que le vendían a Whirlpool pues tendrán que buscar otros lugares a donde envían el producto, ¿no? Y seguramente habrá desempleo. Entonces, esas personas que estaban laborando, a menos que accedan al seguro de desempleo, por ejemplo, pues tendrán ahí que ver ajustes en su economía, ¿no? En su gasto. Y eso tú sabes que tiene un efecto colateral. Si ahora tenías este nivel de consumo, pues ahora lo reduces, ¿no? Nivel de satisfactores, y esa señal también la envías al mercado. Es como una cadenita, no solamente afecta al primero, va afectando a todos los relacionados. Es un efecto colateral, así es. Entonces la señora que vendía alimentos, pues va a reducir, ¿no? Ahora va a comprar, vendía 50 tortas porque las personas que trabajaban en Whirlpool pasaban por aquí, compraban, la mitad me la compraron y la otra, pues el resto. Bueno, pues esas 25, ya no las dejaré, ya no los haré, no demandaré esos 50 bolillos, ¿no? Entonces el panadero también hace lo propio. Y en un caso quizás el panadero diga, oye, tengo 10 trabajadores, entonces quizás voy a prescindir de 2. Y es un efecto colateral, sí, ¿no? Esa es la dinámica. Por eso lo interesante, lo apasionante y a veces lo crudo de analizar los datos a la hora de observar los fenómenos sociales. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el TLCAN y el TEMEC? Sí, la principal es que el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, se firma en el 1994, hace 32 años. Y justamente ahora cambia de nombre, en estructura es muy parecida, es la dinámica comercial México-Estados Unidos, pero el nombre es distinto. Ayer era Tratado Trilateral de Libre Comercio. En esta ocasión es Tratado de Comercio entre Estados Unidos y Canadá. La parte de libre, yo creo que es ahí la gran diferencia. Estamos hablando traducido al español,
USMCI, entiendo, es el anglicismo, ¿no? Es el anglicismo. Pero en caso de México, lo que se intenta decir es que la dinámica comercial sigue, sin embargo, este tema del libre flujo se replantea. Entonces, ahora, en el nombre puede ser ese distintivo, pero creo que lo trascendente es que cambia el sentido, ¿no? Ahora hay más exigencias, creo que ahí radica puntualmente el cambio, hay más exigencias para que los productos que se comercializan en los 3 países sean justamente de la región, porque no lo hemos comentado, pero hay un factor que se llama China, sí, que China aparece en el 2001 con su ingreso a la Organización Mundial de Comercio, cuando es reconocido como un país digno de confianza, ¿no? Y entonces todas las inversiones se van a ese país, entonces, incluidas las norteamericanas, incluidas las que iban a llegar a México, se van hacia ese país. Entonces, pues justamente al paso del tiempo, China pues no se queda con los brazos cruzados, es un país muy dinámico, que esto que vimos en el 2001 no se hizo en el 2001, sino que se constituye desde 1979 con el cambio de paradigma económico de China, de ser una economía agrícola con fuertes problemas de hambruna, a orientarse a un tema de mercado muy férreo, con una presencia del Estado impulsor muy notoria que cambia la dinámica. De tal modo que en el 2001 China ya llevaba recorrido un buen tramo de estructura, de capacidad, y con eso, con la llegada de inversiones, pues dice bienvenidos, ¿no? Aquí pueden establecerse, pero los compromisos yo los impongo, los criterios yo los impongo, y uno de ellos es para que pueda, entre otros, producir, necesitas tener el aval, el respaldo y la participación del aparato estatal. Y eso garantiza que lo que aquí se fabrique, tú te lleves tu ganancia, pero yo también me quede con un porcentaje. Y más que económico, el porcentaje es de tipo de conocimiento, de know-how, de métodos, que al momento de apropiárselos se absorben y pasado cierto tiempo, con apoyo del Estado, pues se crean industrias, digamos, paralelas a las que se crean. Por eso vemos ahora vehículos chinos, pues, de buena calidad, de cada vez de gama media alta, que están compitiendo con las firmas ya consolidadas. Sí, sí, sí. ¿Qué tanto depende la economía de México de Estados Unidos? Bueno, una pregunta interesante y difícil de contestar en un solo perfil. Te diría, en el tema comercial, lo que en nuestras exportaciones, del 100% que vendemos al mundo, de lo que aquí se fabrica, aunque entre paréntesis, no todo es de origen mexicano, cierro paréntesis, pues volvemos al punto, el 80% se va a Estados Unidos, es nuestro comprador, ¿no? Eso es un elemento importante. Ahora, dependemos también, para fabricar eso que exportamos, dependemos alrededor de un 60% de bienes importados, y bienes importados que le llamamos intermedios. ¿Qué es intermedio? Pues es una interfase entre insumos primarios como el carbón, como el acero, como el vidrio, a un bien final como un artefacto, una computadora, un automóvil, la parte intermedia. ¿Qué implica la parte intermedia? Implica conocimiento, implica un chip, por ejemplo, ¿no? Un sistema eléctrico, un motor. No es el producto terminado en sí porque se ensambla a un automóvil, pero implica conocimiento. Bueno, ese tipo de insumos los traemos del exterior para completar nuestras exportaciones. Entonces, lo que intento mostrar es que desde la perspectiva del comercio exterior tenemos una alta dependencia con Estados Unidos. Es nuestro principal comprador y diríamos es nuestro principal vendedor o uno de los principales vendedores de insumos que se incorporan a los bienes que exportamos, ¿no? Okay. Ahora, y en otro tema, para cerrar, el tema de la inversión extranjera también es uno de los principales, alrededor del 40% de la inversión que llega, que recibimos, proviene de Estados Unidos. Esa inversión que llega, que monta fábricas, que crea empleos, que paga sueldos, ¿no? Pues proviene también de Estados Unidos. Por ahí escuchaba que el premio Nobel del 2008, Paul Krugman, si no me acuerdo, mencionaba que México debería estar mejor de lo que estamos. ¿Eso es cierto? Bueno, habría que conocer más a los referentes que Krugman plantea. Podemos decir que México ha tenido etapas,
¿no? La etapa del 90 al 2000, que fue una etapa como que de boom de las maquiladoras, ¿no? Que muchas empresas de Estados Unidos se mudaron aquí, pero ojo, la maquila es un tema muy un poco confuso, porque la maquila es un criterio técnico. Lo que dice la maquila, o lo que se refiere a la maquila, es a procesos de ensamble. Procesos de ensamble es justamente tapo, esto, y ya lo sé, lo pinto, ¿no? Pero esta parte, lo cual el ensamble yo no lo hago aquí, lo tengo que traer del exterior. Entonces, México del 90, digamos, al 2000, del 94 al 2005, por ejemplo, antes de que el boom de China se hiciera notorio, México recibió muchas inversiones en procesos de maquila. Entonces generaba empleos, pero empleos de baja, ahí está un poco la respuesta, de baja cualificación y por tanto de baja remuneración. Entonces, si Croma, por eso hay que tener referentes, en función de qué es estar mejor, de mejores salarios, ¿no? De mejores procesos, y para tener mejores procesos y mejores salarios, quizás México debió y debe ofertar capacidades más complejas, ¿no? Conocimientos en procesos, ¿no? En cómo yo reduzco esto, si lo traigo del exterior, pues nomás traigo la mitad, la mitad la puedo fabricar aquí, de tal modo que esto que es complejo, que lleva acero, una aleación de acero, que lleva conocimiento, complejidad, parte de eso yo lo puedo hacer y lo haga con mis ingenieros, con mi capital humano nacional, por los cuales... Como lo que mencionabas de China, que empecemos a capacitar. Así es, por los cuales yo les deba pagar un mejor salario. Y entonces, en ese momento estaríamos contribuyendo a mejorar la economía. Porque una cosa es generar empleos, pero el gran problema de México y el gran problema que el tratado ha mostrado, ha dejado en evidencia, es la precariedad salarial. Sí se han generado empleos, pero no en la calidad salarial requerida para abastecer las necesidades de una economía como la mexicana. ¿Qué necesitaríamos hacer para tener mejores salarios? Un poco en retrospectiva planteo esa respuesta. Lo veíamos en alguna clase recién del semestre pasado, ¿no? Creo que eran negociaciones internacionales, cuando veíamos la balanza comercial y veíamos el tema de los bienes intermedios importados, cuando hacíamos la revisión a qué se refiere los bienes intermedios importados, pues reitero, hablábamos de semiconductores, hablamos de motores, hablamos de componentes que se incorporan a esa cámara, a ese artefacto. Hacerlo nosotros en México. ¿Y qué papel juega la educación en eso? Es un papel fundamental, porque él hace un proceso, todo esto, el común denominador de esto es el conocimiento, ¿no? Pero no un conocimiento espontáneo, es un conocimiento que tiene que ver con la trayectoria del saber hacer, del know-how, ¿no? Que se transmite, que se adquiere en las aulas universitarias, en las aulas, sistemas bachilleratos, en las aulas universitarias, pero que se necesita formalizar, ¿no? Hay mucho conocimiento tácito en las industrias, personas que llevan 30 años laborando, ¿no? Y tienen un conocimiento tácito, pero la educación lo que hace es formalizar ese conocimiento, validarlo, y algo que los matemáticos, los físicos conocen muy bien, generar elementos base para a partir de ahí hacer un conocimiento más complejo, ¿no? Sí, Un conocimiento complejo, sí, ¿no? sí. Pensamiento complejo. Y entonces la educación es un elemento, además formativo, importante, que formaliza, que le da valor a ese conocimiento, ¿no? Y que le permite al individuo apropiárselo y tener esa tabula rasa o base para pasar al siguiente nivel de conocimiento, de complejidad. Entonces juega un papel importante. Por eso la inversión en educación es fundamental, la universidad es vital, ¿no? La dinámica universitaria es vital, ¿no? La vinculación, lo que está haciendo la Facultad de Economía, lo que está impulsando la doctora Isabel, nuestra directora, esa vinculación con la parte práctica. Pero, desde luego, reconociendo que la formalización de las aulas universitarias es vital, ¿no? Es lo que está, traer el conocimiento y también enviar el conocimiento. Pues falta más vinculación con las empresas. Se está impulsando eso, que se esté dando para que los alumnos, y creo que hay un avance, a ver, aquí puedo decir incluso hasta un comercial, porque me ha tocado verlo. Mi generación, por ejemplo, era
cuando estábamos en el 9º semestre, era contada los compañeros, compañeras que empezaban a hacer prácticas. Estoy hablando del 2000, 2001. Era contado los compañeros, compañeras que estaban en la zona industrial. Te puedo decir que ahora, gratamente desde el 8º semestre, jóvenes señoritas que dicen, oye, me acaban de hablar para hacer prácticas, ¿no? Y te puedo decir que, no me estoy equivocando, si es un 60%, por ejemplo, los que están cursando el 9º semestre de Comercio y Negocios, tienen ya una vinculación directa con la actividad productiva. En empresas transnacionales, en empresas locales, en consultorías, y esto pues genera un valor, de tal modo que cuando salen, la mayoría de ellos, lo vemos cuando hacen su examen profesional, piden permiso porque ya están trabajando. Y muchos se quedan ya en la industria. Se quedan en la industria. Y lo más grato es ver un proceso de escalamiento. Entonces te das cuenta que este conocimiento que adquirieron en las aulas se valida, ¿no? Les da esos elementos base para partir de ahí seguir creciendo. Hay una movilidad, los envían a otros lugares, y bueno, pues hacen su vida, ¿no? En algunos países se implementa mucho que cuando alguien quiere estudiar un posgrado o hacer algún tipo de estas cosas, las empresas ofrecen becas siempre y cuando desarrolles un proyecto que a ellos les interesa. ¿Eso podría funcionar aquí en México? Yo creo que es fundamental. En la universidad lo tiene, con la vinculación, con la triple hélice que en algún momento se generó. Hay empresas muy enfocadas a ello. Puedo decir, lo conozco solamente que he escuchado, de BMW, por ejemplo, en diversas ramas, de Bosch, por ejemplo, empresas transnacionales, ¿no? que están fomentando eso, que generan la incorporación de perfiles para prácticas o servicio profesional y les piden proyectos, ¿no? Y eso permite pues que hagan mejoras en la empresa y que después esos alumnos jóvenes, señoritas, pues puedan quedarse, ¿no? Y después regresan a capacitarse, o algunos incluso son invitados a formar a nuevos profesionistas. Entonces, la verdad es que es importante. Es justamente esto que hemos hablado de la transferencia de conocimiento. Así es como se genera la transferencia de conocimiento. No, tenemos que acelerarlo. Pero eso también podría provocar fuga de talento nacional. ¿Es bueno o es malo? Bueno, quizás eso ya depende de la expectativa de vida de los profesionistas y de la proyección de las empresas, ¿no? Creo que un factor, y esto puede sonar un tanto cuanto negativo, que promueve que las empresas vengan a México todavía, además de la localización, además de lo bonito y bueno que es vivir en México y en San Luis Potosí, la proximidad con Estados Unidos, que es otro elemento, es la condición salarial. En comparación con otros países, México todavía tiene una condición salarial relativamente competitiva o baja, ¿no? Entonces eso hace que se muden aquí las empresas y que aquí se oferten los espacios. Entonces eso de la fuga de talento, pues sí puede darse, claro, pero ya tendría que ver a lo que quiero evidenciar es que tiene que ver más con la expectativa de la persona, ¿cierto? Hay quien dice, oye, pues con estar aquí, con tener un ingreso, la empresa me da estos beneficios, me permite permanecer aquí, pues eso le genera cierta estabilidad, ¿no? Que el mudarse, ¿no? Pero insisto, creo que eso ya depende más de la persona. Ahorita con lo que mencionabas y viendo por acá tu libro, sí. Oigo que está muy de moda el nearshoring, ¿sí? ¿Es realmente una moda o es algo bueno, algo que llegó para quedarse? Sí, digamos que los últimos, del 1950 a la fecha, ha habido varias etapas de nearshoring. Nearshoring es un anglicismo que lo que se traduce en términos muy puntuales es la llegada de inversiones por el motivo, entre otros, de estar cerca de un gran mercado, ¿no? Y en este caso Estados Unidos. Sí. Entonces, eso lo vivimos, por ejemplo, en los 90, en el 94, estábamos cerca de Estados Unidos. Mismas empresas de Estados Unidos mudaron aquí estos procesos que te comentaba, de bajo valor, por la abundancia de mano de obra, ¿no? Y se regresaban a Estados Unidos los procesos, ¿no? Los productos. Entonces, ahora, vivimos recientemente, desde el primer periodo del presidente Trump, y ahora en su segundo periodo, y específicamente el 25, como que un nuevo boom que puede catalogarse como una moda, ¿no? Hay que ir a México porque México es competitivo, entre comillas, barato, está cerca de Estados Unidos, hay beneficios, hay calidad de vida, entonces vamos a México, ¿no? Porque en Estados Unidos el tema salarial cambia, ¿no? En mi investigación doctoral ya un poco
con un cierto tiempo que ha pasado de mi estudio, identifiqué, por ejemplo, que en la industria automotriz, en una firma, no digo el dato, pero en el estudio se puede identificar el nombre, en las firmas automotrices hay un gap de casi el 82%. O sea, lo que ganaba en su momento del estudio un trabajador aquí en México, había un diferencial del 82% de lo que se pagaba el mismo proceso en Estados Unidos. Es mucho, ¿cierto? Entonces, eso te habla de todas las bondades de estar en México. Seguramente esto ha cambiado en los últimos 4 o 5 años por la modificación al salario mínimo. Sin embargo, pienso que la diferencia no es tan amplia, rondará un 70% tal vez, ¿no? Pero, bueno, eso te habla justamente de estas bondades. Entonces, ¿por qué digo que hay varias etapas? Bueno, pues es una etapa, y ahora con este nuevo modelo geoeconómico, marcado principalmente por las potencias, en este caso Estados Unidos, es decir, los que estén conmigo, pues estén conmigo aquí, ¿no? Geográficamente. Entonces, eso promueve la llegada de inversiones bajo este nuevo criterio de estar cerca de ese gran mercado, por esta coyuntura. Lo digo un poco en broma en las clases. México lo único que ha hecho es no moverse de Estados Unidos, estar cerca de Estados Unidos, punto, ¿no? Ahora, ese es también una especie de chiste, pero también tiene un sentido de que tenemos que hacer algo para cambiar esa realidad. También lo digo en otra analogía, evitando que el nearshoring, no, en lugar de que nos moje, pues el nearshoring, otra ola del nearshoring, en lugar de eso, pues aprovecharlo y poder sortear las aguas del nearshoring, ¿no? Esto es, pues generar condiciones para que esas empresas que lleguen se encuentren con proveeduría capaz de abastecerle productos y disminuir la dependencia de bienes importados. No está sencillo, a China le ha costado 47 años hacerlo, o sea, le ha llevado 47 años hacerlo. México pues también tiene un reto. Ahora, ¿hay bocanadas de aire fresco? Sí, el Plan México, por ejemplo. La verdad es que si me preguntas, el Plan México, un plan que la presidenta impulsó el año pasado y que ahorita está volviéndolo a impulsar, pues es por decir un nombre, un decálogo de buenas líneas de trabajo, de buenos deseos para cómo fortalecer la industria, cómo suplir proveeduría del extranjero. Ahora, no solamente es eso, se requiere financiamiento y estrategias perfectamente delimitadas. Lo que hizo Corea del Sur, por ejemplo, el famoso, entre comillas, milagro coreano, pues fue eso, una línea, una hoja de ruta para fortalecer las estructuras productivas con impulso público para en los próximos años tener empresas sólidas, ¿no? Como las que conocemos. Y en todo esto, ¿qué ha hecho bien San Luis Potosí para atraer la inversión? Porque típicamente las empresas se ubicaban en la frontera y ahora empiezan a voltear a ver hacia el centro del país. ¿Qué ha hecho bien San Luis Potosí? Yo creo que tiene que ver con dos cosas: la coyuntura, ¿no? El costo de vida, los problemas, pienso, de la zona fronteriza, y lo otro, la existencia de algo que poco hemos comentado aquí, de recursos naturales, que por ejemplo la zona centro ha tenido, la cercanía, aunque no está tan próximo, pero una cercanía pues, es relativa con los puertos. Caso de Manzanillo, que es el puerto más grande de México, aproximadamente 7 horas, el puerto de Lázaro Cárdenas, 7 horas también, y la zona fronteriza, un rango de 7 horas en promedio, hablamos en tiempo. Esto lo convierte en una zona estratégica, sobre todo San Luis Potosí, el tema logístico. O sea, adicional a las bondades que puede tener San Luis Potosí, el tema de la ubicación le da un valor. El estar equidistante a estos puntos estratégicos, frontera y puerto, le da y por no decir también la Ciudad de México. Entonces creo que esto ha venido a fortalecer el que se ubiquen aquí las empresas. Y le sumamos otro elemento que mencionamos en un momento, la educación, los perfiles técnicos, universitarios que ha venido aportando el sistema educativo en nuestro estado, nuestra universidad, que ha aportado los diferentes institutos tecnológicos, el Tecnológico de Monterrey, universidades politécnicas, en fin, pues le da una gran base de capital humano cualificado que también le aporta a este valor añadido. Okay. ¿Y qué sectores tienen mayor potencial de crecimiento en los próximos 10 años? Lo han dicho muchos especialistas, lo ha dicho el gobierno de la República, pues la electromovilidad, sin lugar a duda, ¿no? El tema automotriz en ese siguiente nivel, la electromovilidad,
El tema de las tecnologías de la información, pensaríamos que es una ramificación que puede ser. Ahora, de manera horizontal podemos decir que carreras que tienen que ver con el cuidado de la salud, que quizás eso no lo hemos orientado o no lo hemos avisorado tanto, pero el cuidado de la salud, la calidad de vida, creo que se van a posicionar como especialidades que le van a aportar algo al mercado. Vemos, por ejemplo, que gente que pasa mucho tiempo en el tema laboral, después tiene falencias, por ejemplo, de salud o temas psicosociales, ¿no? Entonces, alguien en tiempo atrás, pues eso era así como un lujo, podemos llamar. Ahora te das cuenta que es parte integral de la vida. Entonces, esas especialidades que tienen que ver quizás con las ciencias blandas, ¿no? Con la parte cualitativa, creo que también reviste ahora un valor, pueden tener un valor. Entonces, pero en términos, digamos, de actividad productiva, creo que la electromovilidad, las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, qué decir, ¿no? Eso también es un elemento fundamental que tendrían los factores a considerar en el futuro. Esto un poco a colación con la siguiente pregunta. ¿Qué habilidades deberían de tener los jóvenes para aprovechar estas oportunidades? Bueno, en esta misma espectro que te acabo de comentar, o radiografía que un servidor plantea, creo que por un lado, sí, el conocimiento de matemáticas, las STEM se le llama, STEM, ¿no? Conocimiento, pensamiento lógico, habilidades de estructura mental, de conocimientos básicos de matemática y después conocimientos complejos, creo que es fundamental. Las habilidades digitales, desde luego, 100%, y también el tema socioemocionales. Creo que eso es bien importante, el cómo el joven, la señorita, tiene estas habilidades, pero también responde a situaciones, por ejemplo, no del fracaso, los psicólogos lo llaman la poca resiliencia a la frustración, ¿no? Que es importante considerar, porque por un lado puedes tener estas habilidades que son importantes y necesarias, pero es importante, es fundamental desarrollar las otras partes. Lo vemos en una materia, por ejemplo, que se llama Plan y Modelo de Negocios del Comercio Exterior. Primero damos la parte metodológica, conceptual, la trayectoria, conocemos casos, pero también les invitamos a que abunden y a que profundicen sobre las habilidades socioemocionales. A veces los negocios exitosos sí son por un tema de estrategia, pero también son de resiliencia, de contacto con el mercado, de testear el mercado, de tener sensibilidad, de saber cómo mostrar las cosas, de reponer esas situaciones críticas, y a veces esos elementos, cuando se enfocan a un área, pasan desapercibidos. Entonces, un poco invitar a que sea integral este tema, a que la parte de las STEM que tú bien mencionas, que son fundamentales ahora, más ahora, con el tema de las habilidades digitales o la inteligencia artificial, pero también la otra parte, que es fundamental, la resiliencia, las habilidades socioemocionales. ¿Y nuestra universidad está lista para preparar a estos jóvenes para el futuro? Fíjate que yo creo que sí. Justo hoy, creo que te comentaba, la semana pasada y hoy estoy iniciando, en el caso de un servidor, hay un programa de tutorías que quizás tú has conocido, que la universidad lo ha fortalecido. Entonces, lo que nos transmiten como tutores es a considerar e identificar este tipo de elementos. ¿Sí? A impulsar esta parte, la parte técnica, la parte cuantitativa, a propiciarla, a crear mecanismos para el desenvolvimiento y también a identificar retos en la parte socioemocional. Entonces yo creo que está preparada. Me llamó particularmente la atención, terminamos un curso la semana pasada de tutorías y ahora iniciamos otra sobre estos temas en específico. Entonces, por lo menos desde la parte, pienso que le toca a la universidad, al profesorado, creo que lo está haciendo, desde luego que también hay que seguir fortaleciendo y trasladarlas a los alumnos, pero creo que, por ejemplo, este programa de tutorías, creo que es algo muy, muy distintivo en nuestra universidad que contribuye a ello, ¿no? Y si nos vamos a un tema más amplio, pues incluso para atenuar situaciones, por ejemplo, de riesgo en el estudiante, ¿no? Tema que atentan contra su salud, en fin, ¿no? Identificar esos, pues también le da a la universidad un compromiso social que ahora pues es necesario identificar y fomentar, ¿no? Okay.
¿Qué le podría decir a todos aquellos estudiantes que tienen una preocupación justo de este estilo socioemocional un poco acerca de es posible salir, qué necesitan para salir adelante? No, que es bueno que lo manifiesten. Primero es bueno que lo manifiesten. Yo soy un convencido de ello. Es importante que lo manifiesten y que el profesor o el entorno social en el cual lo puede identificar. Y que también hay, por lo menos en nuestra universidad, mecanismos, instituciones, canales formales para dar seguimiento y atender. Creo que ahora es más evidente. En mi generación creo que pasábamos también por ello, depresión, si tú quieres, situaciones de no reponer, te ibas a un examen a título y pues literalmente se te acababa el mundo, ¿no? Ahora hay mecanismos para sobrellevar esas etapas y poder saltar la siguiente etapa. Hay acompañamientos y eso es importante. Entonces, primero, es importante que lo manifiesten, síganlo haciendo. Nosotros como profesores, como tutores, como colaboradores, es importante que podamos identificar, quizás no somos los expertos, pero podemos canalizar a una entidad formal que en la universidad existe, el sistema de tutorías, el departamento que tiene que ver con temas estudiantiles, que está muy profesionalizado para dar seguimiento y a ese acompañamiento. Una pregunta un poco más personal. Tú como estudiante, ¿cómo eras? Bueno, yo podría decir que un estudiante promedio, ¿no? Pero con intereses muy focalizados en lo que pasaba en mi entorno. Entonces eso me permitía conocer el periódico, en su momento pues, era el periódico impreso, preguntaba mucho, había cosas que no entendía y las volvía a preguntar, buscaba a quien me diera alguna claridad. Sí era mi papá incluso lo dice y me quedo con ello, era muy curioso. Esa curiosidad yo creo que me ayudó al desenvolvimiento también, era muy curioso, me gustaba mucho escuchar pláticas de todo tipo y de adultos, de personas. Yo a veces no entendía, me gustaba escuchar y eso creo que así era, ¿no? Así era, me gustaba escuchar, me gustaba leer, conocer lo que pasaba en el exterior. Sí, me agradaba, quizás porque mira, pues veníamos de un origen de provincia, muy de provincia, ¿no? Entonces todo para mí era así como nuevo y me gustaba entender, conocer, pero ahí tenía pues hacía amistades con otros compañeros, me gustaba mucho hacer redes cuando tenía oportunidad de salir con alguna actividad académica, hacer redes en su momento con compañeros, personas de otros estados, por ejemplo. En ese momento eran cartas, ¿no? Sí. Organizar eventos e ir y volverlos a saludar. Me gustaba mucho, participaba mucho en actividades artísticas, ¿no? La danza, yo formé en la preparatoria en danza. Entonces creo que eso ayuda al estar al frente de un auditorio, ¿no? Y tú estar enfocado en tus temas. En oratoria también participé, en declamación. Entonces, bueno, pues en algún tiempo en mis inicios con dibujo, y creo que ahí me quedé, pero gané un tercer lugar y de ahí siempre me queda muy el gusto de volver a retomarlo. Hice un tablero de ajedrez. Entonces, creo que gané el tercer lugar por originalidad, ¿no? Los demás compañeros también en su dinámica hicieron paisajes, en fin, porque estaba en ese momento aprendiendo a jugar ajedrez. Entonces, con un tío que amablemente me estaba enseñando, hizo figuras de madera, le gustaba la carpintería, entonces me estaba enseñando, entonces yo estaba apasionado con el ajedrez. Entonces hice un tablero de ajedrez con unas figuras y como un movimiento de piezas. Entonces creo que eso me agradó y me gusta conocer algo que luego les comparto a los alumnos. Le digo, con que mi misión es con que haya ampliado sus dudas, con eso. Sí. O sea, con esa falsa modestia de con que haya ampliado sus dudas, ¿no? Pero que ustedes sepan identificar, esto es ampliar la duda, ¿no? Profundizar, quiero conocer más sobre esto, me doy por bien servido. Generarles tengo que investigar. Tengo que investigar, exactamente. Quedarse, no te quedes con lo que recibes, investiga, pero en un sentido propositivo. Creo que eso también cuenta, porque si vas en un sentido crítico, también se vale y es respetable, pero en un sentido propositivo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo esto me puede contribuir? ¿Cómo esto me puede contribuir? Entonces empiezas a hacer tu estructura mental y dices, entonces el fenómeno es esto, se construye así, ¿no? Quiero saber más. Quiero saber más.
Cuando llegaste, dices que vienes de la Huasteca, llegaste para acá, el shock de ver la ciudad y todo este tipo de cosas, ¿fue complicado adaptarte o no? Sí, sí, fue un periodo de adaptación un poco, abrupto, no es la palabra, porque pues, zonas populares, como todos, ¿no? Entonces, de venir allá a un entorno, a pesar de que era zona popular allá, pues era más pequeño todo, ¿no? Nos conocíamos todos, y llegar aquí, pues donde desde ahora se llama bullying, ¿no? Pero en ese momento era la carrilla, ¿no? Y tenías que adaptarte literalmente, la resiliencia la tenías sobre la marcha, ¿no? No había estos mecanismos que ahora hay para dar seguimiento, pero pues fue abrupto en un primer momento, pero fue interesante, fíjate, fue interesante. Llegamos a una etapa de enero, recuerdo que fue en el 90, el diciembre y enero del 90 nos estábamos mudando, entonces a mí las manos se me empezaron a quemar por el clima. Allá era un clima muy cálido y aquí el frío. Entonces para mí fue un shock ahí, los lenguajes que se escuchaban, que el ambiente. En ese momento mis papás han vivido por cerca de la zona industrial, en eso, la incipiente zona industrial de los 90, pues contaminación, dinámicas muy distintas, ¿no? Que ahora pues han cambiado. Entonces sí fue un shock. Un shock, pero bueno, pues creo que pues uno va generando esos vínculos, ¿no? Te vas adaptando. Y ahora como profesor, ¿qué tipo de profesor eres? ¿Eres de esos que les gustan que les pregunten, de los que se limitan a dar su clase y ahí nos vemos? Sí. ¿O qué tipo de profesor eres? Fíjate que yo creo que ha sido etapas de mi vida. Me ha tocado estar aquí en mi etapa de mi vida. Ahora cuando estaba en una etapa que no me había casado, y ahora que ya me casé y tengo una hija, pues la verdad es que te cambia la vida totalmente, ¿no? Entonces, nunca se los he dicho, pero internamente fíjate que observo a los alumnos como una extensión, espero esto no se malinterprete, pero como de mi familia, ¿no? De mi hija, ¿no? Por ejemplo, los veo ahí y digo, ¿qué pensarán sus papás, ¿no? Al estar aquí, ¿no? Entonces, si algo podemos contribuir, y sí, pues me concreto desde luego a dar mi clase, a recibir muchas preguntas. Me gusta que pregunten, fomento mucho trabajo en equipo, trato de vincularlos con lo que hay en el exterior, ¿no? Tengo la fortuna de que me acepten la invitación excompañeros de mi generación que están en la industria, que están en lugares de desarrollo y toma de decisiones, y vienen. Me gusta mucho porque yo también me oxigeno. Entonces, sí, y pues respetar los criterios de la docencia. Desde luego que cuando se habla de un tema de salud, de un tema de alguna situación familiar, pues soy sumamente sensible, esto lo puedo decir, no tengo ningún inconveniente, porque pues en familia no hace mucho tuvimos una pérdida, ¿no? Entonces como que eso te sensibiliza también, el nacimiento de mi hija y la pérdida que como familia tuvimos te sensibiliza, ¿no? Le decía a mi esposa, empiezas a ver la perspectiva desde otro lado, ¿no? El duelo, por ejemplo, sí. Algo que quizás algunos alumnos han vivido, el duelo, no solamente decir, oye, échale ganas, ¿no? Sino, oye, hay un entorno que la persona doliente pues está en otra situación, ¿no? Abstraída tal vez. Entonces, sí, oye, si es un tema de salud, de pérdida de situación, oye, pues vemos la forma, ¿no? Siempre. Sí, y de hecho lo que me dices es muy cierto, la paternidad nos cambia demasiado, todo se ve diferente. Fundamental, te cambia, claro. Cuando yo recuerdo, tengo un buen amigo pediatra de mi colonia y que para mí es un respeto, el doctor Ricardo, el pediatra, unos pediatras de mi niña, que yo le hablé y dije, oye, van a ser mi niña y tiene una situación de salud un poco específica, por fortuna todo salió bien, gracias a Dios, y le dije, y recuerdo que me dijo, pues prepárate, ¿no? Porque a partir de ahora las desveladas van a ser, no solamente ahora, sino siempre, ¿no? Y prepárate porque vas a tener muchas satisfacciones, pero también muchas preocupaciones. Y te lo digo como amigo, ¿no? Me dijo, y a partir de ahí, pues sí, lo he conocido, ¿no? Pero la verdad es que llegó en el momento necesario y la verdad lo estoy disfrutando también. Esto lo disfruto, cada vez que puedo yo lo comparto con mis alumnos y eso como que me hace tener más vínculo con ellos, ¿no? Les hablo de mi hija, del crecimiento que ha tenido y como que me ayuda a tener ese vínculo, ¿no? Que luego a veces los profesores tratamos de mantener, ¿no?
Sí, 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 ayudan a entender muchísimo a los niños todo. Muchísimo, y te abre otro espectro, ¿no? Bastante. Y ya para terminar, recomiéndanos un libro que debería de leer todo estudiante. Bueno, ahí yo quizás puedo tener un sesgo, ¿no? Por fortuna, creo que he leído más de 5 libros, como ha dicho el personaje, pero creo que un libro que puede darles un elemento de resiliencia, de interacción con la realidad, es una frase que luego recurro con los alumnos: una dosis de realidad. Es importante tener una dosis de realidad en el conocimiento, porque si no se vuelve abstracto y no lo vinculas. Pero un libro de Mario Vargas Llosa es mi escritor predilecto, y el libro que yo puedo sugerirles es La fiesta del chivo. Ese no lo conozco, lo voy a buscar, La fiesta del chivo. Y en el plano personal, si me lo permites, y esto lo digo con toda la libertad, la Biblia. O sea, la Biblia es importante leerlo porque te permite conocer un espectro que a veces, como tú bien lo has comentado, por la dinámica, está uno absorto, y que es importante conocer respecto a lo que pasa en otra estructura de pensamiento. Es importante, es formativa y puede ayudar incluso a cambiar muchas de las adolescencias que uno como estudiante y como profesionista puede tener. Entonces es una recomendación muy respetuosa, y también por el lado, digamos, del conocimiento, pues el tema de La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. ¿Algún economista que admires? Bueno, pues en el ambiente cercano, pues sí, desde luego mi asesor de tesis, el doctor Enrique Dussel Peters, ¿no? Mi asesor de tesis, lo aprecio mucho, lo quiero mucho. Durante el tiempo tratamos un vínculo muy de aprecio, de afecto, y que me permitió conocer a profundidad el tema de la economía, sus fundamentos, sus falencias y sus alternativas. De manera transversal, desde luego, está, por ejemplo, Raúl Feliz, es economista que sale mucho en los medios, en fin, pero tiene una claridad para la didáctica, me parece estupenda, ¿no? Y en el plano más cercano, un joven economista, el cual yo tengo oportunidad de coincidir y de colaborar en varios proyectos, es el doctor Samuel Ortiz Velázquez. ¿Nos puedes mostrar para acá tu libro también? Sí, claro, el doctor Samuel Ortiz Velázquez, que es el autor, coordinador de este libro. Son 3 libros, está por salir, él los coordina. Es economista, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, ¿no? Originario del estado de Puebla. Puedo decir que me aprecio de contar con su amistad, una persona que te acompaña en los proyectos, que te motiva a su menor de edad que yo. Entonces la verdad es que yo lo respeto, lo admiro, y pues podría ser él. Y en el plano, digamos, de la administración pública, por cerrar, porque vale la pena, el doctor Juan Antonio Martínez, egresado de aquí, de la facultad, tuvo oportunidad de formarse en la London School of Economics. Una persona muy sencilla, a pesar de su vasta trayectoria en el servicio público y en la administración pública, y fue fundador de la Universidad Politécnica de aquí de San Potosí. Sí, economista, el doctorado en economía, y yo lo aprecio mucho y también tengo el gusto de contar con su amistad. Entonces son perfiles que como que yo sigo, ¿no? No tengo redes sociales, pero lo sigo ahí con sus informaciones. Una decisión de la que te sientas orgulloso. Pues sin duda alguna, ser padre. Me siento soñado, es la palabra, realizado, soñado. Desde luego, casarme con mi esposa y tener nuestra hija, ¿no? O sea, esa es una decisión. Y vamos, en orden de jerarquías, pues la otra es haber tomado la decisión también de estudiar economía, estudiar comercio exterior aquí en la Facultad de Economía, estudiar el doctorado en la UNAM, ¿no? Pues la verdad es que es una serie de decisiones. No viene por aquí, pero sale a colación con lo que comentas. ¿Cómo haces para sacar energía cuando llegas a casa y tu niña te pide hacer actividades?
literalmente de flaqueza, ¿no? Porque llega uno, energía y a veces paciencia. A veces paciencia. Yo creo que la energía siempre puede estar ahí para la paciencia. Decir, oye, pero ya cuando escuchas, padre, y dices, desde luego, es una etapa de su vida. Esto en un año, el siguiente no lo va a hacer, ¿no? Entonces yo debo, al contrario, de cuidar ese momento, ¿no? Desde luego con las medidas, pues, de formalidad, de respeto, pero también de amor, una palabra que pocas veces luego referimos, de amor hacia ella, ¿no? Es decir, oye, pues te voy a cuidar, pero voy a disfrutar también. Creo que era la palabra que también quería encontrar, de disfrutar el momento con ella y con mi esposa, claro, en esa etapa, porque, bueno, quienes somos padres y tenemos hijos pequeños, la vida se va rapidísimo. Rapidísimo, ¿no? Estamos viendo ahora con esta magia de antes no se podía, pero ahora podemos ver videos de cuando nacieron, cuando primer año, segundo año, 5 años. Yo ya universidad. ¿No? Entonces, eso como que te ayuda a valorar más. Es decir, oye, apenas ayer yo lo estaba cargando, ¿no? Yo le daba su biberón, la llevamos con la pediatra y esto y el otro, y ahorita ya me pregunta cosas que yo tengo que buscar. Exactamente. Una palabra para describir México. Potencial. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden tus alumnos? Wow, qué pregunta. ¿Cómo alguien que contribuyó a su formación? Ok, perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo. No pensé que fuera tan perdón, ya